Bueno, Muy bien. vamos a concluir el congreso con la última sesión, con la intervención de José Antonio Muñiz Olivares, presidente de Digivisión, de Imagen, sendas productoras para televisión y para proyectos transmedia, productora de contenidos 360, AR, VR, es decir, y sobre todo en nuestro ámbito conocido por uno de sus principales productos, que es Ingeniería Romana, uno de los grandes referentes, o quizá el gran referente en el ámbito, por supuesto, televisivo, con muchísimos premios y sobre todo con muchísimo respeto y admiración por parte de todo el colectivo que participamos en este mundo que no está iniciándose, pero que ya lleva un cierto recorrido. Bueno, cedo la palabra, es un gusto tenerte entre nosotros, así que Muchas vamos gracias. a disfrutarlo. Bueno, la verdad es que a mí me encanta estar aquí porque además no hace mucho tiempo que la sensación es de compañía. Porque claro, de Digivisión ahora alguien pensará de qué nombre tan fácil, ¿no? Qué poco imaginativo. Pero claro, Digivisión nació hace 32 años. Entonces no era un nombre tan evidente. Fuimos, creo, de la sexta o séptima empresa en España en dar servicios de animación por ordenador. En aquella época estaba Animática, estaba Telson, K2000 y poca gente más haciendo animación aquí en España, y era la época en que Pixar pues estaba en un chalet arrancando con muy poquita gente en Estados Unidos. Y nosotros comenzamos, fundé Digivisión con 18 años y empecé sobre todo en el sector industrial, pero muy encaminado hacia el documental de televisión, pues para intentar emocionar, porque al final hay algo que yo, digamos, sí que me sorprende a medida que nos hacemos especialistas, y es que me da la sensación, arqueólogos, historiadores, técnicos, investigadores de cualquier cosa, artistas, ¿no?, como muchos de vosotros ya me imagino aquí que ya sois, sentimos unas cosas, sentimos unos sentimientos cuando hacemos nuestro trabajo, cuando vemos un monumento o cuando comprendemos algo, que parece que los demás o muy poca gente entienden, ¿no? Parece que es como un sentimiento propio y dices, oye, esto es de minorías, no vamos a llegar muy lejos, a esto no le gusta a nadie o le gusta muy poca gente, o si escribimos un libro tendrá poca tirada, o si hacemos un documental lo verá poca gente, ¿no? Y yo creo que estamos realmente equivocados. Creo que la única diferencia que hay es que a los demás les cuesta un poco más ver todo esto. Hay que enseñárselo mejor. Nosotros ya tatareando la canción nos emocionamos y los demás necesitan la orquesta en marcha, por así decir, ¿no? Entonces creo que este es uno de los fenómenos que ha ocurrido con la serie documental de Ingeniería Romana. Digivisión en sí viene intentando hacer mucho proyecto en ciencia y tecnología, pero como en el año 90 y pocos hicimos la reconstrucción virtual de la ciudad de Tarragona, que fue la primera ciudad del mundo en ser virtualizada completamente y de forma global, desde entonces tenemos una maldición en que los proyectos de arqueología y de patrimonio histórico y tal nos llaman y nos apartan constantemente de nuestros proyectos en que buscamos pues temas como, por ejemplo, la fotónica, el cáncer y muchos temas de tecnología, ¿no? Entonces, me da un poco de coraje que digamos que siempre todo esto nos eclipsa a lo otro y nos hace ir más lento, pero la verdad es que estamos disfrutando muchísimo con este tipo de proyectos, es apasionante. Entonces, quería comentaros dos cosas. Primero voy a hacer un poquito de introducción, 4 cosas y tal, luego decidme si queréis hacer una cosa más tipo coloquio, que me preguntéis muchas cosas, porque normalmente mucha gente tiene muchas dudas de cómo se puede abordar un proyecto de este tipo, qué problemas hemos tenido, cómo lo hemos hecho, y quizás os apetezca mucho preguntar. Entonces, simplemente os voy a decir cuál es el espíritu de la producción. Digivisión se encuentra justo antes de la crisis económica haciendo un proyecto documental sobre la luz, muy ambicioso, el triple de caro y de ambicioso que Ingeniería Romana, y el instituto de investigación con el que tenemos que coproducir justo cuando viene la crisis, pues no puede poner su parte de presupuesto y nosotros de repente nos tenemos que refugiar en producir algo que tuviéramos muy preparado. Y eso que teníamos muy preparado era Ingeniería Romana, ¿vale?
¿Por qué teníamos ingeniería romana? Pues simplemente porque Isaac Moreno es un gran amigo, que cuando yo descubrí cuál era su trabajo de toda su vida, porque él es un ingeniero del Ministerio de Obras Públicas y hace carreteras actuales, y él se había dedicado toda la vida a estudiar la ingeniería antigua y en especial la romana. Yo cuando vi su trabajo me puse las manos en la cabeza. Le dije, Isaac, esto lo tiene que ver el mundo. Dice, no, si ya lo ve, si voy a muchos congresos y he escrito libros. Digo, sí, ya, pero eso no es el mundo. Eso es ese público. Dice, pero es que esto no interesa más allá. Entonces yo le dije, digo, haré una serie documental con tu trabajo y con tu vida, pero era una serie documental de segundas, de segunda categoría, para hacerla poco a poco detrás de las otras. No sé si me explico, ¿eh? Y con la aparición de la crisis económica y con la cancelación de la serie Ultra sobre la luz que queríamos hacer, pues en un mes y pico yo tenía un montón de gente completamente parada y la única producción que teníamos abordable era Ingeniería Romana, empezamos a producirla. Contactamos inmediatamente con varias televisiones y todo el mundo nos decía un poco lo mismo. El tema es atractivo, pero no sé, según cómo lo enfoquéis, mandarnos algunos guiones, algunos ejemplos, a ver qué nos podéis enseñar. Y todos nos decían lo mismo. Esto es demasiado técnico, esto es demasiado potente, desde el punto de vista didáctico, tiene que ser más entretenido. ¿Por qué sacas Cartagena? ¿Por qué no sacas Pompeya? Bueno, sí, entonces, ¿cuál fue la solución? La solución fue producir solos. Es decir, empezamos a producir absolutamente solos, en contra de lo que muchos asesores nos decían que no deberíamos de hacer, que era producir una serie de 2 millones de euros, que es el presupuesto que tiene la serie, sin tener ninguna televisión dentro porque no la podíamos comer con patatas, literalmente, ¿no? Pero bueno, hubo la osadía de comenzar, empezamos y cuando ya tuvimos el primer episodio entró Televisión Española, después de ver los contenidos, y entró a regañadientes, poniendo muchos problemas. De, oye, esto es demasiado didáctico, no podéis decir la palabra cota. Bueno, sí, hubo una resistencia ahí potente y dijimos que no, aprovechando de que ellos la cifra que ponían, porque veníamos en periodo de crisis económica, era una cifra pequeña, relativamente pequeña en la inversión total del proyecto. Y bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que como se producía tan lentamente, ahora os explicaré por qué se producía tan lentamente, pues lo que pasó es que Televisión Española en un momento determinado dijo, oye, vamos a emitir lo que tenemos. Y emitieron el episodio 1 y el episodio 3, incluso descontinuados. Nosotros nos pusimos un poco las manos en la cabeza y nos dijeron, no, esto se va a emitir un sábado a las 5, no lo va a ver nadie, no te preocupes, ya haremos un estreno potente cuando tengamos los 4 primeros episodios, que es la primera temporada y tal. Yo me fui con ese sábado con mis hijos a jugar a tenis. Me llamó Mariví de Televisión Española diciéndome, José, dice, no entendemos nada, dice, estamos en la posición 9 de los trending topics de Twitter. Vaya, sorpresa. El patrimonio histórico no le interesa a nadie, no se puede decir la palabra cota. ¿Qué ha pasado aquí? Porque Ingeniería Romana ha triplicado las audiencias y cada vez que se vuelve a poner en la tele, bate el récord de audiencia de antes. ¿Vale? Porque normalmente un programa, la próxima vez que lo pones, se ve menos. Pero este se ve más, aún más, porque el que lo ha visto lo quiere volver a ver y encima avisa al que no lo ha visto que lo están echando, que tiene que verlo. Así que bueno, aquí más o menos es la mitad de los laureles que llevamos, porque si ponemos más ya no se ve nada, y al final pues 10 años de producción, de estar muy en solitarios, ahora empezamos a hacer ventas internacionales y ahora empezamos a recuperar el dinero. Pero sobre todo, ¿cuál ha sido la gran rentabilidad que hemos tenido? El prestigio. Porque ahora todo el mundo quiere producir con nosotros. ¿Vale? Y ahora solo quieren producir temas de patrimonio histórico, ¿vale? Y reconstrucciones virtuales y tal. Y estamos inundados de trabajo. Entonces, mensaje que ya os mando. Mandadme reels, mandadme contactos. Necesitamos un montón de gente para producir. Porque tenemos muchísimas producciones a hacer a partir del año que viene. Entonces, me ha encantado el trabajo sobre Segovia. Enhorabuena. Hasta ahora los trabajos eran como muy foco, es decir, te encontrabas un equipo pequeño, porque claro, como los presupuestos siempre son pequeños, los equipos de trabajo son pequeños, te encuentras un equipo que son muy buenos modelando, pero les cuestan las texturas, o te encuentras un equipo que sabe modelar, que no se le dan mal las texturas, pero le cuesta la iluminación. Y ya no te digo nada cuando empiezas a poner el lenguaje cinematográfico, o cuando empiezas a poner el tema de sonido y tal, ¿no? Claro, nosotros venimos de tecnológicamente manejar
todo lo que es el cine digital desde hace 30 años. Entonces estamos muy acostumbrados a trabajar con las tecnologías de Hollywood, ¿eh? Por eso en Ingeniería Romana veréis que los escenarios virtuales están traqueados, es decir, el presentador se mueve, tenemos imágenes dron que se mueven y todos los modelos están perfectamente casados y están traqueados sobre imagen real. Claro, esto parece ahora muy obvio, pero llevamos 10 años haciéndolo y en documental, que siempre es una cosa de bajo coste, no es nada habitual. Entonces, me encanta. Cuando veo un proyecto de este tipo y encima me da la sensación de que no lleváis mucho tiempo y que ya estáis cuidando todo el tema transversal de la producción, me gusta mucho porque es una cosa que yo he defendido siempre y que en la soledad de ser casi el único que está haciendo cosas, luego se junta que el que viene porque a él se le da bien algo y no mira sus carencias y hacia dónde tiene que crecer. O sea, una de mis recomendaciones es pensad siempre en qué producto queréis, qué creéis que es lo que va a enamorar y luego analizar muy bien las carencias que tenéis y esas carencias cubrirlas con equipo y con colaboraciones. Porque además estamos en un país que la tendencia es esto es mío, este yacimiento es mío, esto lo hago yo, me hacen una presentación, uy, qué inquietud, que a este le sale muy bien aquello, me va a quitar el trabajo, hostia, ¿vale? Claro, estamos un poco como yo digo cuando echas el pienso en un gallinero, todo el mundo allí, rápidamente, en vez de pensar de que podemos trabajar en red, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que yo reclamo también con la serie es que, bueno, hemos puesto Tarragona en ojos de medio planeta. Hemos puesto Cartagena en ojos de medio planeta. También sacamos Segovia y sus arquerías. También. Y encima nos pagan. Es decir, los japoneses nos están pagando, los italianos nos pagan, ¿vale? Y estamos haciendo una promoción espectacular de todos estos sitios. Tiermes ha doblado sus visitas. El Centro de Interpretación de CEA de Albarracín ha triplicado sus visitas. Cartagena ha subido un 36% sus visitas a museos, un 38% los de Tarragona. Puestos en encuesta que vienen porque han visto la serie. Entonces, yo os animo a que hagáis cosas con ambición y que os creáis que estas cosas enamoran, porque de verdad que enamoran. Esos sentimientos que vosotros tenéis, si le ponemos los condimentos adecuados, va a funcionar. A mis hijos no les gusta mucho el pescado, pero si van a un japonés, sí, no sé qué pasa. ¿Vale? Entonces, igual es cuestión de condimentar de otra manera y de otra forma. Entonces, quería preguntaros, después de poneros un poco en antecedentes y tal, ¿qué queréis que os cuente de la serie? ¿Tenéis algo particular, parte técnica, parte más? Porque me imagino que estaréis hoy un poco ya saturados de ver triángulos que se optimizan, que no sé qué. ¿Hay alguna cosa en particular que tengáis curiosidad? O si no, yo empiezo a contaros cosas. El micrófono... Espera. El micrófono... Si no, no te oyen. Este es el mío, Esta es la mía, ¿verdad? No, esa está bien, pero tenemos... No, pero es que yo ya lo había encontrado. Sí, vale. Quería preguntarte, buenas tardes, sobre el tema de la narrativa, o sea, de la narración, de lo que contáis. ¿Quién se encarga de esta parte? ¿Del guión, de la parte guión? Sí. Pues me encargo yo. Ah, vale, solamente sí, pero además por curiosidad. pero es una cosa alucinante, porque me encargo yo después de no encontrar a nadie que lo haga como yo quiera. ¿Ah, sí? Sí, o sea, a mí... Yo quiero trabajar contigo, ¿eh? No. En guión. No, te explico. Mira, además es alucinante, porque yo tenía unas pataletas con mi profesora de literatura en 7º y 8º de GB que no te puedes ni imaginar. O sea, yo odiaba cuando me daban un libro a leer y odiaba las clases de literatura, porque yo soy una persona tremendamente de ciencias. Yo quería física, quería química, quería tecnología y de verdad que odiaba las letras. No me gustaba nada la historia y no me gustaba nada la literatura ni me gustaba escribir. A mí sí, a mí me encantaba. No. Y mi profesora me dijo un día, dice, tienes una habilidad especial escribiendo, dice, algún día el escribir será importante para ti. Y que yo no hice ni caso, ¿vale? Y simplemente lo que ocurre no es que yo crea que escriba bien, porque creo que no escribo nada bien ni tengo práctica. Lo que creo es que tengo una facilidad para saber qué tengo que contar y cómo, y en qué orden. Yo no he hecho ningún curso de guión, pero tengo premios de guión. De verdad que no he hecho ningún curso de guión. ¿Vale? Entonces, es atreverse a contar las cosas como tú crees que se tienen, que las van a entender, sobre todo pensando en los niños y las personas mayores. Cuando has hablado de la página sencilla,
De hecho, es fundamental, clave, porque si tú dices que en las médulas se movieron no sé cuántos millones de metros cúbicos de no sé cuántas, explicas que había 600 kilómetros de canales y no sé qué tal, a mi madre que tiene 75 años la dejas fuera de juego. Pero según cómo lo expliques, ella va a entender que eso es alucinante, que es espectacular. Y ese es el mensaje. De hecho, salió un artículo en El País, que tuvo mucho revuelo en redes sociales, no sé si alguno de vosotros lo llegasteis a ver, de un padre que decía, tengo un niño con problemas de atención, que es imposible tenerlo en el colegio porque llevo ya 5 años que me dicen los especialistas que es imposible que mantengan la atención más de 7 minutos en nada. Y ahora descubro que es capaz de ver 2 horas de ingeniería romana seguidas. Y luego hablar de eso. ¿Qué pasa aquí? Claro, si tú cuentas las cosas de una manera lógica y haces además partícipe al espectador, a la persona que lo está viendo, no simplemente le echas la información y ya está. Si vosotros veis el episodio de carreteras, por ejemplo, se plantea todo como un montón de dudas. Es decir, un mensajero que llega de Roma en X tiempo. ¿Cuántos kilómetros cada día? ¿En caballo? ¿Seguro? ¿Que te vas a escocer, te vas a hacer polvo? ¿El caballo aguanta? ¿Habrá que cambiar los caballos? ¿Dónde hay que cambiarlos? Tú empiezas a hacer pensar al espectador todo el rato. Y entonces luego aprovechas para irle descubriendo los detalles que los investigadores han ido logrando poco a poco y cómo lo han hecho. Entonces es cuestión de trabajar con este concepto, elegir una manera de contar las cosas que sea atractiva y que sea bonita. Y luego, sobre todo, bailar con la música. ¿Vale? No sé si os habéis fijado, cuando miráis ingeniería romana, cada vez que hay un cambio de música, no es gratuito. El cambio de música está justificado, porque tú de repente cuentas algo distinto. Y si la música acelera es porque estás cerca de llegar a la conclusión de lo que vas a contar. Claro, eso tiene un trabajo en producción titánico, brutal. Normalmente para hacer un documental, ¿qué es lo que se hace? Hago un guión, no sé qué, monto las imágenes y tal, y luego, ¡hala!, me voy a echar el bocadillo, el de la música, que ponga música. Hostia, no. Entonces tenemos los documentales con la música esta de fondo, que bueno, sirve para amenizar un poco. No, o sea, tienes que buscar qué cuentas. Escoges la música, pones la música encima, adaptas el guión a la música y toda la gente trabaja sobre la música ya, sobre la banda sonora. Los animadores, todo el equipo trabaja sobre esa banda sonora. Eso significa de que cuando tú ves un episodio de Ingeniería Romana, ya la música, menos cuando a veces, por ejemplo, está Isaac en campo, la música te acompaña continuamente. Y entra, sale, y te sale el estilo de música que toca a lo que estás explicando. ¿Vale? Entonces, claro, si tú pones la imagen y pones el sonido y las explicaciones son amenas y no traicionas lo que dice la voz. Tú no puedes hablar de carros y que de repente se vean nubes. Si hablas de carros, que se vean los carros y el carro del que hablas, porque si no, estás haciendo papilla a quien está mirando eso, está todo el rato intentando conectar las cosas. No les des el trabajo de conectar, porque si tú pones todo perfectamente correlativo, lo que ocurre, o sea, bien puesto en fase, es como un rayo láser. Un rayo láser es que todas las ondas de luz están en fase. Y esa es la fuerza del láser, que lo tienes todo. Entonces, todo se amplifica. Lo que estás contando se amplifica con la imagen. Y lo que estás viendo y estás oyendo se amplifica con la música y con el sentimiento que la música te aporta. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del Pont de Bar, para en acueductos, teníamos un acueducto allí que decíamos, joder, hay que decirle a la gente que aquí hay no sé cuántas miles de piedras de 2,5 toneladas. Eso lo dices una frase y no haces reflexionar al espectador. Pero buscamos una música potente y luego el acueducto se reconstruye cayendo las piedras durante 1 minuto. Y entonces es cuando la gente dice, qué barbaridad, para construir esto, ¿no? Entonces este tipo de recursos es cuestión de mente abierta. De dejarse llevar. No es un tema dogmático de encontrar cómo se hace en un sitio u otro, sino dejarte llevar e intentar emocionar. Lo más importante es que lo más probable, lo que a ti te emociona al otro. Entonces tienes que intentar conseguirlo. Y luego apoyarte en gente, el que te busca las músicas, el que te va a hacer bien el montaje de música. A ver, yo, por ejemplo, hago guión, pero luego me lo revisan. Siempre tengo a alguien que me lo revisa porque, hombre, aquí esto
piensa que lo has dicho 3 veces, siempre hay cositas estas de arreglos. Oye, siempre tienes que tener gente a tu alrededor que está cuidando el tema, y en 3D ocurre constantemente. O sea, tienes en el equipo de difusión, que esa es otra cosa, tengo gente en plantilla desde hace 30 años, que en el sector audiovisual no sé si eso debería de estar premiado, tener gente en plantilla 30 años, porque vamos. Jo, es que este es bueno modelando, y aquel es bueno texturizando, y al final es muy bonito el estilo latino, en el aspecto de que todos hacemos de todos y somos capaces de disfrutar de la producción, pero sí que es necesario esa especialización cuando quieres llegar a unos niveles de trabajo importantes. En Estados Unidos eso es exageradísimo. Yo tengo un operador, un texturizador espectacular, que nos lo quitó Disney y se fue a Disney y sigue trabajando en Disney, y al año por ahí me mandó un mensaje diciéndome: José, ¿cómo echo de menos estar con vosotros? Dice, cualquier película de Disney o de Pixar que veas, cuando veas una piedra es mía. Dice, solo hago piedras. Lo tienen haciendo piedras, claro. Entonces, desde un punto de vista creativo eso es bastante limitado, ¿no? Allí, pues en Pixar y en Disney disfrutan el 5 o el 10% de la pirámide, que están arriba pensando los storyboards y haciendo el arte. Los de abajo son máquinas de trabajar y tal. Y este es un poco el tema, no te puedo decir, también supongo que es un poco don, ¿no?, de cómo contar las cosas, pero que vamos, que ni soy de letras, ni escribo libros, ni nada de todo eso, pero cuando veo algo, veo claramente cómo contarlo. Pero si yo solamente te he preguntado quién lo hacía, porque a mí me gustaría colaborar en esos temas, me gustaría simplemente ver cómo trabajáis y estar, pues, ver cómo lo haces, cómo escribes. Yo escribo literatura infantil y juvenil. Ah, muy bien. Y bueno, y me gusta mucho todo el tema de creatividad, entonces creo que pues es interesante. Contáctame, yo ahora tengo como 12 guionistas escogidos porque creo que son maleables y pueden trabajar como yo quiero. No porque no sepan, sino porque, a ver, ser guionista es una cosa, es como ser tenista, ¿no? O sea, un tenista, tú no le vas a cambiar la forma de jugar, tienes que ver cómo juega y progresársela, ¿no? Pues un guionista también, es muy difícil decirle a un guionista que trabaje como tú, porque un guionista tiene su alma y su arte, ¿no? Pero bueno, yo llevo mucho tiempo buscando guionistas que crean que pueden hacer cosas parecidas a las que yo hago, para poder hacer muchas de las cosas que yo ya no puedo escribir y que me están pidiendo, porque estoy en colapso total. Eso es bueno. Sí, entonces, sí, es bueno, pero hemos tardado 10 años, ¿eh? Bueno, 10 años de hacer una producción como esta y 20 años antes machacando técnica y tal. O sea, es tremendo. O sea, es tremendo lo que hay que hacer en tu tierra para demostrar algo. ¿Y para contactar con usted? ¿Cómo? Bueno, esto es fácil. Luego a través de Javier y tal, os está en contactos y ningún problema. Ningún problema. Nos contactáis y tal. Y a nivel ya no solo a nivel de guión, sino me refiero cualquier cosa que hagáis. Incluso si estáis trabajando por proximidad, porque sois de un sitio, sois de Segovia, sois de Gerona, sois de no sé qué. A ver, ahora mismo las producciones que tenemos abarcan Comunidad de Madrid, por ejemplo, abarcan Península Ibérica. A ver, son sitios susceptibles de que salgan las producciones que tenemos. Entonces, mejor gente que conoce los sitios y que son del lugar, porque además, cuanto más riqueza lleves hacia el sitio, mejor. Yo vivo en Madrid, ¿eh? O sea, que no soy de aquí. Pues Madrid, tengo un proyecto encima de la mesa para Madrid que me da miedo hasta a mí. Bueno, yo ya te mando Estupendo. las cosas que he hecho para que veas un poco si puedo estar por allí. Magnífico. Me gustaría sobre todo eso, verlo y ver si puedo hacer algo. Sí, pero esto es fácil, es hacer un par de pruebas y ver si hay química, enseguida se ve eso. ¿Alguna cosita más queréis que...? ¿Qué más? José Antonio, has mencionado la importancia del equipo, ¿Sí? de ampliar equipo. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. En una producción como Ingeniería Romana, ¿qué volumen de equipo puede intervenir? Aproximadamente. Mira, si te digo el equipo... no te voy a decir el equipo que trabaja en Ingeniería Romana porque es absolutamente... Nadie se lo va a creer. Pero es mínimo. Lo que pasa que son, digamos, te puedo decir que son las 7, 8 personas, mejores personas de 30 años, de personas que han pasado por la empresa.
Es decir, este equipo de gente lo que tiene es el premio a hacer algo que es nuestro y dejar de trabajar para clientes, dejar de poner los colores que otros quieren. Pero es un equipo realmente pequeño, es muy pequeño. No sirve para que lo... O sea, no sirve como ejemplo. Porque es una anécdota. O sea, nadie puede hacer ingeniería romana con tan poca gente. Es una casualidad de haber tenido un modelador tan bueno, un animador tan bueno. O sea, es decir, que es una casualidad y no la es. Es de muchos años de estar trabajando, de gente que pasa y los mejores los vas juntando para que hagan siempre los trabajos más complicados. Entonces, cuando les cayó ingeniería romana a ellos, 7 personas destrozan la producción. Pero destrozan ellos la producción. O sea, yo doy los guiones, doy 4 indicaciones, cuando llego allí las animaciones está todo al 90% ajustado. O sea, es espectacular. Digamos que en el caso de ingeniería romana, entonces, es un caso aparte. Has primado la alta excelencia de los profesionales que trabajan, no tanto la amplitud del equipo, sino totalmente, sí, claro. Muy buena y muy especializada. Sí, porque si hubiera sido al revés no estaríamos tardando 10 años. O sea, nos cuesta mucho ampliar el equipo, muchísimo. Escalar el talento es dificilísimo, muy difícil, es tremendamente difícil. Yo lo he intentado y he perdido mucho dinero y muchos años en eso. Yo os recomiendo que cuando empecéis a notar que el tamaño de empresa empieza a ser difícil de manejar, es decir, que empezáis a dedicar demasiado tiempo a la gestión de empresa y muy poco tiempo a la parte de crear, hostia, parar ahí, parar inmediatamente y entonces empezar a buscar colaboraciones con otros equipos y otras empresas. Porque si no vais a morir porque claro, durante unos meses puede ir bien, mucho trabajo, te pagan bien, pero tarde o temprano va a ir mal y te van a pagar mal. Y luego aguantar los equipos es terriblemente difícil, es complicadísimo, muy complicado. Y luego el dolor de no poder pagar lo que merece la gente que es tan talentosa. Eso es terrible, es terrible. O sea, hagamos una reflexión. Yo os digo, 250.000 euros por episodio. 250.000 euros suena mucho, ¿verdad? Suena mucho. Si multiplicas por 9 episodios son 2 millones de euros. 2 millones de euros suena un mogollón. En España suena una barbaridad. Claro, se emite Ingeniería Romana un sábado en horario de apenas audiencia, sin hacer ninguna publicidad, porque además Televisión Española quería ser discreto y levantamos 1 millón de espectadores. Y lleva Antena 3 ese mismo sábado dándole la vara a todos los espectadores durante un mes con Spider-Man 3 y consigue 1.200.000 espectadores. Spider-Man 3 son 330 millones de dólares para 1 hora y pico de producción. Y luego vienen y me dicen, no, es que es más interesante un Hombre Araña que la historia de Hispania. ¿En serio? ¿Es mejor Juego de Tronos que la historia de Hispania? Porque yo creo que si alguien realmente conoce la historia de Hispania se da cuenta de que le pasa a Juego de Tronos por todos lados, por todos sitios. Ahora, claro, lo que no podemos hacer es un documental de la historia de Hispania con 100.000 euros, que suele ser lo que nos solemos gastar en 1 hora de documental. 100.000 euros. Y luego me dices que Spider-Man 3 es más interesante, o Juego de Tronos, que Juego de Tronos lleva 10 millones de dólares por episodio de presupuesto. Claro, ¿a qué estamos jugando? Eso no es justo. Entonces, ¿qué pasa? Que el talento, o sea, la excelencia en este tipo de producciones, al final, viene mucho por la involucración personal del equipo que la forma, de la cantidad de horas que le meten. Ya no solo en hacer el trabajo, sino en formarse. Porque de repente ven un software nuevo, estamos trabajando con Lightwave, ahí es un sufrimiento terrible. El equipo, estoy trabajando con Lightwave, no sé qué, aparece Blender, aparece Maya, aparece, ¿y ahora qué? Y ahora tal, y 1000 dudas. ¿Con qué software sigo? ¿Con qué software no sigo? Ahora aparece un plugin de captura de movimientos, o para hacer partículas, o para hacer bakering, o para hacer... ¡Hostia! Y ves a la gente que se pega 8, 10, 12 horas en la oficina, allí en el estudio dándole a la producción, y luego el sábado ves el chat de la empresa, oye, mira lo que me ha salido con el tal, coño, yo estoy con lo mismo, pero prueba esto que a mí me trae. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas horas dedica esta gente a todo esto? O sea, hay un tema ahí vocacional brutal y mucha de la excelencia que sale de las producciones no está pagada.
no está pagada, sale del cariño y del amor que le ponen cada uno de los operadores que participan, ¿no? Y, joder, es una pena. Es un puto desastre, porque son proyectos que merecen muchísimo. O sea, si no le metemos la chicha adecuada a este tipo de cosas, es difícil enamorar al gran público. Y el gran público está harto de ver telebasura, ¿eh? Está súper harto. Entonces, claro, luego se extrañan. ¿Qué pasa? ¿Por qué Ingeniería Romana cada vez que lo emiten, otra vez, y hay un montón de fans que van detrás y cada vez, pues, récord hostia, pues porque esto le interesa. Ya no es que Ingeniería Romana esté bien hecha, que sí, pero si tú pones los especialistas que participan en una buena producción de Hollywood a hacer un producto documental como este, sea menos talentoso o no, será suficientemente atractivo para llamar la atención a mucha gente y atraer mucha audiencia. Y es un sector que tiene un potencial económico brutal para levantar turismo, para levantar visita. Tarragona puso 50.000 euros para patrocinar Ingeniería Romana en su momento. El impacto que tiene en la ciudad, calculado por una empresa exterior, es de 2,5 millones de euros año, desde el 2015. Fijaros si han rentabilizado los 50.000 euros. Claro, pero el problema es que políticamente no se entiende y no se ve. Pero bueno, creo que hay que estar ahí poco a poco y yo creo que llegará la época en que el producto cultural, a medida que la sociedad vaya demandando, pues va a tener mayor importancia. Que en Francia, por ejemplo, ya se nota. O sea, en Francia un yacimiento o un hallazgo es una oportunidad de monetizar y de generar riqueza. Aquí es algo que hay que mantener y que es un problema, porque conlleva gastos de mantenimiento y de responsabilidades y de no sé qué. Y eso es un poco... Bueno, por ir un poquito más al tema técnico, ¿hay alguna cosa que tal o queréis que os cuente yo alguna cosa? Bueno, yo, nada, quería, darte las gracias me alegro de que te haya gustado y tus palabras. Me he visto reflejado prácticamente en todo lo que estás comentando ahora, sobre todo en la parte más jodida de estar hasta arriba de todo y sobre todo de papeleo, presupuestos, facturas, no sé qué, no sé cuál. Se lo comentaba antes a Jaime, creo que le decía, es que nos llega un proyecto y ya en muchas ocasiones personalmente ni me hace ilusión porque digo, hostia, la que me viene encima. Ahora digo, hay veces en las que pienso, ojalá no me lo den. No, es la sensación de salir de vender algo y la sensación de haber vendido un problema. Sí, en vez de salir contento porque has vendido algo, dices, madre mía, la que me he metido. La que me he metido, sí. Entonces, a claro, sufrir. Es verdad que estamos en ese impasse en el que estamos creciendo y estamos buscando muchos colaboradores y esperamos poder en un medio o corto plazo integrar más gente también para desahogarnos un poco nosotros, para disfrutar más de lo que hacemos, poder formarnos más, como tú dices, es que no nos queda tiempo para formarnos cuando es necesario también para que sigamos mejorando nuestro trabajo. Es que estamos... Es muy duro y muy vertiginoso y ahora digamos que estáis en una época buena, entre comillas, en el aspecto de que te gastas 2.500 euros y tienes un maquinón. Pero cuando yo empecé, tenías que gastarte lo que valía 3 veces un piso en un ordenador, que a los 5 años era un pisapapeles. Durísimo, ¿eh? O sea, si lo que yo he gastado en 32 años en máquinas, en ordenadores, ópticas, software, o sea, yo me acuerdo a comprar el Maya, el antecedente de Maya es Alias, que no sé si alguno de vosotros lo habrá oído. Alias Wavefront. Antes de Alias Wavefront era Alias. Yo me acuerdo comprar Alias para un Silicon Graphics, que eran unas máquinas potentísimas de entonces, por 14 millones de pesetas, el software. Y un piso valía 3. Y te daban un disquete. ¿Vale? Entonces, claro, antes era más difícil aún, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahora el problema que hay es que todo va a una velocidad que no te da tiempo a ponerte al día. Claro. Necesitas muchos colaboradores, mucha red de colaboradores, porque al final tú te encuentras animando dinosaurios y de repente estás con un software de animación y no, claro, es que para dinosaurios este no es el mejor, aquel. Hostia. Y entonces tienes que buscar un experto de aquel para poder animar dinosaurios. Sí. Y bueno, más que nada, también quería preguntar, por ejemplo, en cuanto al tema de la asesoría histórica,
¿Cómo trabajáis con los asesores? ¿Hasta qué punto os ponen traba, o os mejoran, o os dicen por aquí no, bueno, y vosotros decís, pues tiene que ir por algún sitio parecido? O sea, ¿cómo es la relación esa? Bueno, a ver, yo lo que nosotros tenemos, la suerte que nosotros tenemos para manejar este tema es que tenemos un equipo de asesores con el que trabajamos y que contratamos cuando hicimos la reconstrucción virtual de Tarragona, de Tarraco, hace muchísimos años, hace 20 y tantos años, porque aquel proyecto duró 3 años, que aprendieron tanto que ahora este equipo, que son básicamente arqueólogos, historiadores, arqueólogos, este equipo tutela al equipo de historiadores que entra cuando tenemos que reconstruir un sitio nuevo. Y entonces les marca los límites y les dirige cómo hay que trabajar y todo eso. Normalmente cuando tú aterrizas a reconstruir cualquier cosa, imaginaos las cosas que salen en Ingeniería Romana. Los bañales, yo qué sé, miles de cosas, ¿no? O sea, no es difícil encontrar con el experto. Siempre hay un doctor que ha hecho algo y siempre hay un experto. El problema sale, yo no sé si habrá arqueólogos por aquí en la sala. Unos cuantos. Vais a estar de acuerdo conmigo. El problema sale cuando hay 2 gallos en el gallinero. Que aterrizas en un sitio y hay 2 expertos con 2 teorías distintas. Y entonces eso ya es un sideral, porque te están complicando la vida. Y en esas circunstancias es prácticamente imposible ponerlos de acuerdo, porque lo normal es que estén peleados. ¿Vale? Y esto es una cosa muy curiosa que pasa en el sector, creo yo, ¿eh? Claro que sí. Y entonces tienes que andarte con cuidado con esas cosas. Bueno, tienes que andarte con cuidado de decir, bueno, a ver, ¿quién es el...? Porque muchas veces hay 2 y claramente hay uno que lleva la razón y otro no, pero hay que andarse con cuidado. Y muchas veces también tenemos el problema de que, como la información técnica y científica es de Isaac Moreno, él tiene su balance, él tiene su opinión de quién tiene razón. Y entonces hay que tener un poco de mano izquierda, hay que tener un poco de cuidado. Nosotros estamos haciendo ahora el episodio de estructuras, donde es protagonista, sale en el episodio, sale Mérida, que ya llevamos muchos episodios que todo el mundo dice, ¿qué pasa con Mérida? ¿Habéis oído de Mérida, no? Sale Mérida. Bueno, yo he dejado fuera de juego al acueducto de los Milagros, lo he dejado fuera de juego por razones obvias. Porque ya no le pongo el parapete a Isaac que tenga que decir algo en concreto y todo lo que sea de acueductos, es decir, me voy a Mérida a hablar de otras cosas. No voy a hablar de acueductos, porque vamos a tener el problema de la datación del acueducto, que no están de acuerdo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que andarse con cuidado. En minería, por ejemplo, cuando hablamos de 3 minas, allí hay unos canales de agua que hay 2 teorías distintas. Bueno, pues yo forcé a Isaac a que explicara la teoría que no le gusta. Digo, deja que elija el espectador. Explica la teoría que no te gusta y luego tú di la otra y di que no está claro. Y si quieres, di cuál es la que a ti más te gusta. Y eso funciona perfectamente. Eso está genial. Hay que intentar no tratar al espectador de tonto. Cuanto más le cuentes, o sea, cuanto más lo pongas en una situación de que él participe en la cuestión, mucho mejor, porque está más entretenido, disfruta mucho más y además se da cuenta de que él puede opinar, de que él tiene capacidad de participar, de que si lee y tiene datos, tiene capacidad de participar. ¿Vale? Y entonces, a mí me ha pasado, bueno, una de las cosas bonitas de una cosa como esta es que te escribe gente casi a diario, de todo tipo de formación, ¿no? Y entonces, pues hay gente que te llama y a veces te manda un email o lo que sea y te dice, estoy convencido que aquello es así. Joder, y no tienen ni la formación ni nada, pero como tú les planteas un poco más o menos, yo lo he visto claro. Dice, yo estoy convencido que es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es muy bonito, porque tienes al espectador ya participando. Y entonces ese círculo que decíamos antes del experto, que parece que, no, si esto, ¿para qué le vas a explicar esto al niño si no le interesa? Sí que le interesa, hazlo bien, que le va a interesar. Yo tengo mis hijos, una vez que nos íbamos a jugar a los bolos con mis sobrinos, después de comer, y tuvieron el disgusto de que mi hermana llamó y dijo, me ha llamado mi amiga de la Prioral de San Pere, para que veamos el órgano. Y yo dije, se cancelan los bolos inmediatamente, no veas el disgusto. ¿Y qué vamos a ver? Una iglesia, un piano viejo.
pero alucinaron. Alucinaron y salieron de allí diciendo, papá, qué pasada. Porque había una persona, que era la que llevaba el órgano, que les puso el reto de averiguar cuántos tubos había, que allí parecía que había 100 tubos y eran 3.000, y los puso dentro de la caja de resonancia y les hizo tocar. Claro, tuvieron una experiencia tan brutal que salieron enamorados del órgano. Entonces, ahora hay que ir de vez en cuando hay conciertos de órgano y tal, porque quieren ir. O sea, fijaros la diferencia, y eso es un poco lo que pasa, ¿no? Creo que ese es el reto que tenemos que lograr. Ser capaces de hacer vibrar a la gente con estas cosas, porque si tenemos mucha gente vibrando de esto, se van a requerir museos, centros de interpretaciones, documentales, vamos a tener mucho trabajo. Así que... Y desde el punto de vista un poco más técnico, ¿cómo gestionáis que a lo mejor ya tenéis medio hecha una reconstrucción, tu equipo de modelado, lo que sea, y que te diga, se la enseñas al grupo de historiadores y te digan, no, esto tal, o a lo mejor esto cámbiame o no sé cuál? ¿Cuándo ponéis coto a los cambios? No, de decir, mira, esto ya... Bueno, ocurre una cosa. Aquí pasan dos cosas. Mira, primero, una cosa que tiene la serie que no es necesaria es tener reconstrucciones a veces tan precisas. Para lo que le quieres explicar al espectador, no importa que el mosaico de la habitación 4 no sea el suyo. ¿Vale? Entonces, si tú reconstruyes, por ejemplo, la Domus que aparece en Ciudades 2 de Ampurias, pues, bueno, nosotros hemos trabajado con los de estos de allí y los mosaicos son los suyos, van en su sitio, todo perfecto y tal. Si eso es fácil, mejor hacerlo así, si tienes la información. Pero cuando, por ejemplo, salen ciertas discusiones y tal, yo le digo a mi equipo, vosotros mismos. Porque a mí no me preocupa, eso no hace daño al espectador. Hombre, a ver, claro, si vas a poner un campanario gótico encima de una domus romana, la has liado. Pero quiero decirte que, en términos generales, no hace daño, porque el equipo que ya está trabajando en ingeniería romana sabe mucho, que lleva mucho ya reconstruido. Entonces, hay ya unos... Y aparte está el equipo, este equipo de expertos alrededor, que cuando hay una duda es, pon un pórtico de este tipo. Que igual no fue así, pero eso no es un error. No hace daño. Y lo que es importante a veces es escuchar... Yo me esfuerzo mucho cuando hago el texto. Cuando hago el texto del guión, cuando digo... Y ciertos estudios de otros foros nos permiten imaginar cómo pudo ser. Entonces tú ya le dices al espectador que estás levantando una hipótesis. O dices, sin mucho miedo a equivocarnos, vamos, ¿vale? Y cuando es, y por esta sabemos que esto era exactamente así, pues lo dices y es exactamente así. Entonces no hay que tener tanto miedo. No hay que tener tanto miedo. Además, en una cosa, hace mucho más daño un centro de interpretación cuando haces un render que está ahí. Que una persona puede estar 10 minutos así. Pero en ingeniería romana, que pasa ahí toda castaña, claro, esto no es una enciclopedia que está ahí, que, mira lo que han puesto, que... es más manejable. Aún así hay un esfuerzo importantísimo, en el aspecto de intentar de que todos los modelos por abajo sean lo más fidelinos posible. Y una de las cosas que ocurre es que a veces llamar a un sitio para decir que va a salir a la serie es automáticamente que sale un trabajo. Porque entonces te dicen, ay, es que no tenemos los modelos preparados, estamos en ello, no sé qué. Y entonces a veces algo de la producción se retrasa porque tenemos que trabajar en esos modelos virtuales que tú se los entregas luego a la propiedad. Porque esta es otra de las cosas que yo vengo diciendo hace años y años y años y no hay manera de que lo entiendan. ¿Cómo me cuesta que esto se comprenda? Si tú eres el propietario de un yacimiento, eres el gestor de un yacimiento, tus modelos virtuales es un activo del yacimiento. No, encargo un vídeo a no sé quién, a la productora cual, te levantan unos modelos virtuales como pueden, que hay un trabajo de documentación brutal, más acertado o no, se termina el vídeo, te entrego el vídeo, a los 2 años tienes que hacer otro vídeo, los modelos virtuales, hay que levantarlos otra vez. Pero, hombre, ¿pero esto qué es? Claro, lo suyo, o sea, es que nosotros, modelos virtuales en el sitio que vamos a reconstruir, 5% de sitios que podamos aprovechar algo. Nadie tiene sus modelos virtuales. Sí, la universidad ha hecho algo, aquel hizo otra cosa, no sé. Tía, si tú eres el gestor del yacimiento, tienes que pelear eso. Tienes que aglutinar todo eso, como si eres un ayuntamiento y haces tu GIS. Tienes que tener tu base de datos de esos modelos virtuales. Y luego también ocurre una cosa, si tú haces, por ejemplo, un documental cualquiera y explicas cómo es la domus de no sé qué, bueno,
Imagen dron de los restos. Corte. Aparece el 3D de la domus. Bueno, vale. Entonces las planimetrías te dan igual como sean. Te coges el operador con 4 ilustraciones, toma, reconstruye esto. Y te lo reconstruye. Pero coño, si tú necesitas que eso encaje, si necesitas que planimétricamente el modelo esté bien hecho. Y que cumpla medidas, porque si no luego no te coincide nada, ¿vale? Si es haciéndolo bien y no coincide, pues tú imagínate, ¿no? Entonces, pues esa es una labor y un trabajo adicional que tiene la serie muy potente. Y es que los modelos, pues no se levantan a base de ilustraciones, se levantan a base de planimetrías, nubes de puntos y tal, basándonos en nubes de puntos, porque muchas veces la nube de puntos solo sirve de plantilla para las medidas, pero poca cosa más. ¿Queréis que os explique alguna cosa más? ¿Hay alguien que quiera alguna cosita técnica, algún detalle? Bueno, si no... Por aquí preguntan un poquito, ¿por dónde ves tú que va el futuro de todo esto? Sí, mira, precisamente iba a ir un poquito por ahí porque, ¿qué pasa? Nosotros utilizamos un plató con estas cruces al final, ¿sabéis? Un plató croma, ¿sabéis lo que es? ¿No? Con unas cruces. Cuando tú mueves la cámara, el movimiento de las cruces te hace, con unos plugins y unos software especiales, te permiten calcular el movimiento de la cámara virtual para casarla con la real. Eso nos permite movernos en los escenarios virtuales que sale el presentador. ¿Qué pasa? Eso es un trabajo tedioso, lento, que involucra mucho trabajo de estudio, y entonces nosotros ya estamos trabajando con lo que son los estudios virtuales, donde vamos a un plató, donde ya tenemos una cámara robotizada, que automáticamente el movimiento de la cámara se traspasa a la cámara de tal. Esta es una de las cosas que estamos haciendo. Estamos tanteando, lo que pasa es que los precios son prohibitivos. No sé si conocéis las tecnologías que se están utilizando, por ejemplo, en Mandalorian. ¿Vale? El volumen. Para los que no estéis un poco puestos, imaginaros un plató donde los fondos son pantallas de alta definición muy caras, donde tú puedes poner la imagen que quieres y esa imagen de fondo cambia según el movimiento de la cámara. Es decir, haces la integración de los fondos prácticamente, bueno, en tiempo real, prácticamente no, en tiempo real. Y para colmo, la luz que te emiten esas pantallas te permiten para hacer los reflejos. Si estás haciendo una lucha de gladiadores, pues tendrás los reflejos y tal. Claro, esto es una tecnología potentísima, carísima, pero bueno, la estamos tanteando. Nosotros hemos tenido siempre nuestros medios, hemos tenido nuestro plató, nuestras cámaras, no sé qué, y lo estamos vendiendo todo. Todo. En la época que había que hacer outsourcing, que se decía, nos decían, hombre, las cosas hay que alquilarlas, ¿cómo las vas a comprar? Pues nosotros comprábamos todo. La cámara, las ópticas, el camión, los drones, todo lo comprábamos. Durante la crisis económica eso nos salvó la empresa. Nos salvó, porque hubiera sido imposible producir al nivel que producíamos alquilando medios. Pero ahora que estamos implantados y ahora que tenemos producciones y podemos apretar en los presupuestos, el formato de trabajo es al contrario. Tenemos que subcontratar todo, porque no nos da tiempo a comprar la tecnología y amortizarla, porque ahora va todo muy deprisa. Entonces es mejor tener un plató virtual en tal sitio que te lo hacen muy bien y todo está catado, alquilar las cámaras porque la cámara ya no cambia cada 5 años, cambia cada 6 meses. ¿Vale? Entonces estamos cambiando el formato de trabajo continuamente. Entonces, muy interesante en esto que comentas, claro, la gente se pone a reconstruir, Lightwave, Maya, Blender, cuidado, porque nosotros ya estamos trabajando, porque lo vemos clarísimamente, Unreal. ¿Por qué? Porque nos evitamos el rendering, que es brutal. El rendering de Ingeniería Romana es brutal. Ordenadores trabajando día y noche, calculando animaciones, ¿vale? Y si yo hubiera podido, hubiera trabajado esto en 8K, porque tienes ventas automáticas en televisiones japonesas y coreanas y tal. Pero es imposible, porque necesitas unas granjas de render brutales. Sin embargo, si trabajas con técnicas de rendering tiempo real, no sé si conocéis Adam, ¿conocéis el proyecto Adam? Ya os lo podéis apuntar. Adam, tal y como suena. Adam de Unity. Sí, tiene varios episodios. Bueno, Hiperrealista. claro, no tiene nada que ver trabajar así
a que tú lo tengas que calcular todo, o sea, trabajarlo todo y luego tener tiempos de cálculos en granjas de render de semanas. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, el camino va por aquí. Es decir, render en tiempo real y tú ya construyes los modelos y haces las optimizaciones para que puedan ser procesados con esa tecnología. Entonces, si estás haciendo cine, estás haciendo vídeo, tienes muchísimo menos render. Si estás haciendo documental de este nivel, prácticamente no tienes render porque tienes calidad suficiente, pero es que además tienes los modelos y los escenarios perfectamente preparados para todo el tema transmedia, que es poder exportar a teléfonos, poder exportar a tablets, poder exportar a VR, poder exportar a realidad aumentada. Porque eso es lo que hacen los motores como Unity y Unreal, te permiten sacar a todos los entornos, ¿no? Entonces, cuidado los que estáis dándole mucha caña a Blender, perfecto, pero vigilad de trabajar de una manera que el resultado, que la forma de trabajar vaya a motores de tiempo real, ¿vale? Porque eso os va a dar 1000 salidas, 1000 posibilidades. Este programador que tú decías te va a pedir un formato ya de ese tipo, ¿eh? Y si tú se lo das, va a ser mucho más económico y mucho más rápido el contratarlo. Sí, eso efectivamente es algo que estamos viendo y de hecho ya trabajamos siempre pensando en motores de tiempo real, texturizando ya pensando para exportar a Unreal, a Unity, a lo que haga falta. Y es que es lo que tú comentas. Muchas veces nos vienen y nos dicen, oye, ¿y esta reconstrucción que has hecho del palacio de tal, me gustaría poderla ver en realidad virtual? Y tú ya le tienes que decir, uy, pues es que me va a costar, como otro proyecto nuevo, el pasarte todo a Unreal, por ejemplo. Pero si ya lo haces desde el inicio, que es algo que ahora estamos empezando a hacer, pensado para ser perfectamente integrado en motores de juego como es Unreal, que da unos resultados fantásticos, pues ya, lo que tú dices, ya lo tienes preparado todo para transmedia. O sea, que eso es ya algo en lo que efectivamente estamos... Es importantísimo acertar la tecnología. Importantísimo. Claro, si tú llevas un montón de años de inercia, hostia, ahí hay un daño de readaptarte a otra tecnología y entonces, hostia, el 90% de las cosas de ingeniería urbana está hecho con Lightwave, que no es el mejor paquete ni de cerca para trabajar, ¿eh? Pero el equipo me dice, José, nosotros tenemos tan por la mano Lightwave que hacer el cambio no nos compensa. Luego tenemos otro equipo de gente mucho más joven que viene con Magic Blender, ¿vale? Bueno, pero si tú estás empezando, hostia, analiza bien, ¿eh? Analiza bien porque... Y ya no hablo de que tú digas, pues voy a coger Blender, voy a coger Maya. No, es que aunque tú trabajes en Blender o tú trabajes en Maya, tienes que trabajar de una manera muy concreta para que cuando te lo llevas a Unreal o a Unity vaya bien. Vaya bien. Y entonces ese flujo de trabajo, ese proceso, es importantísimo tenerlo muy claro. Ya no solo en cómo tú trabajas, sino cuando contratas a otro estudio. Porque luego te viene el material que cómo lo procesas, o cómo lo manejas, o que... ¿Vale? Entonces es importantísimo en este aspecto. Bueno, he puesto unas cuantas imágenes por aquí detrás, por si alguno no conocía un poco la serie. Bueno, por aquí, a ver, quizás puedo poner la parte más de esta parte de aquí, porque más... Bueno, pues nada, no sé si tenéis alguna cosita más, si no, pues mi email siempre está ahí abierto. Sí, no, es que este tema que has comentado sobre Unreal antes ha salido en una de las ponencias anteriores. Seguro. Había gente que preguntaba, ¿no? Yo personalmente, que cuando le he respondido a una de las personas que preguntaba desde casa, yo creo que ahora mismo quizás sea el momento, porque hay mucha gente que lleva confiando en renderizar en Unreal o en Unity por una cuestión estricta de velocidad o de productividad. Sin embargo, yo creo que solamente ahora, con ese acercamiento que han tenido a casi un ray tracing en tiempo real, es cuando hay que aprovechar ese momento. Y efectivamente la clave, que también lo comentábamos, es que la gente tenga en cuenta el tiempo de optimización que hay para trabajar de un modo clásico en Blender o en Maya. No te puedes pensar que vas a coger y soltar las cosas en Unreal, sino que la clave está en cambiar el chip y directamente trabajar en Blender. Por ahora, hoy por hoy no se modela en Unreal, no se puede modelar en Unity, quizás en un futuro se haga, con lo cual el flujo de trabajo va directamente
para tiempo real. Entonces tienes que dominar muy bien el bakeado. Para algunas cosas todavía no hay determinadas soluciones como los sistemas de partículas. Algunas físicas no se reproducen bien en los motores de tiempo real. Pero en cuanto a la visualización, ese acercamiento que ya casi está tocando el ray trace que consigues con los motores físicos reales es espectacular. Quizás ese sea el momento ya de... Sí, yo tengo gente en la oficina que yo me doy cuenta de que, por ejemplo, de trabajar con... ¿Cómo se llama el software este tan potente para las partículas de agua? Real Flow. El Flow, ¿vale? Sí. Pues ya empiezan a tener el tema tan por la mano dentro de un Real que ya te hacen la animación de partículas dentro de un Real. Está mejorando mucho eso. Entonces te hacen el modelado y en vez de llevarse ya los temas de animación de partículas desde fuera, lo meten en un Real y ya te hacen porque está y tal. Es igual que los sistemas de edición de vídeo. Pues nosotros hemos trabajado con todos los sistemas habidos y por haber, imaginaos 30 años, los hemos vivido todos. El Final Cut está ya olvidadísimo en la empresa, se trabaja todo con DaVinci. Se edita con DaVinci. Sí, este año en la asignatura que tenemos de edición de vídeo hemos incluido Claro. DaVinci. Pero antes era simplemente color. Sí. Era donde tú te llevabas ya al final y ponías el color. El talonaje de color. Claro, pero no. Ahora ya allí nosotros estamos editando con DaVinci y se está migrando todo a DaVinci. Entonces, bueno, estar al loro de la tecnología es importantísimo porque te ahorra un montón de horas, muchos resultados y tened en cuenta que DaVinci tiene una licencia gratuita. Es que sí. además, eso... Bueno, DaVinci valía antes un dineral espectacular. Lo que pasa es que lo compró esta gente, afortunadamente lo compró esta gente de Blackmagic, y como ellos el negocio que tienen es el hardware, pues te regalan el software para que compres el hardware. El negocio está en los equipos que te venden, las mesas de montaje. Efectivamente. ¿Y en el traqueo qué solución utilizáis? ¿Mocha o...? Perdón, en traqueo de... Pues no te sabría decir, seguramente. No, sé que hay 2 o 3 software. Que son el estándar. Sí. Resulta que Blender también tiene un tracker muy claro, respetado. A ver, pero... yo me precio, a veces... Bueno, esto ya a veces te falta un poco el orgullo, pero a veces estas cosas el que dirige pues tiene que decirlas, ¿no? Yo llego ya a la oficina, a veces digo, es que esto, claro, 2 días. Digo, ¿cómo que 2 días? ¿2 días para eso? Claro, yo puedo decir eso porque me pegué 3 meses aprendiendo Alias, cuando compré Alias. O sea, es decir, he pasado por todos los pasos de la empresa. Pero yo ya realmente llega un momento que ya no puedo seguir. Es decir, si tú me dices, oye, ¿qué software utilizáis para traqueo? Tengo que coger, Ángel, ¿qué utilizáis para traquear? Que es el crack del traqueo, ¿no? Entonces llega un momento ya que te pierdes y tal, porque ya es tan específico, porque muchas veces trabajan con un software y luego... pulen con otro, porque tienen, y ya no hablamos solo de softwares, no hablamos de solo software artísticos, hablamos de software técnicos. Por ejemplo, una de las cosas que en Digivisión tenemos muy por la mano, porque venimos del sector industrial de hace tanto tiempo, pero que nos está ayudando muchísimo, es el tema de todo lo que es los modelos digitales del terreno. Todo lo que son grandes superficies con sus ortofotos, con imagen satélite, con todo esto, ostras, hay toda una serie de softwares para poder trabajar eso, exportar a unas calidades otras, todas las mallas, chupar los datos de Google si hace falta, no sé, todo esto. Claro, efectivamente. Entonces, hay que tener cuidado porque te emborrachas y al final mueres si intentas llegar a todos sitios. Por eso es tan importante hacer red de trabajo. Importantísimo. Venga, una última pregunta. Bueno, luego lo podéis hacer en diferido si queréis. Mandáis un mail. Yo, José Antonio, me vas a perdonar, pero es que te lo tengo que preguntar. Venga, hombre, después de hacer 400 kilómetros, no hay problema en contestar todo lo que queráis. ¿Hay alguna razón, o me puedes explicar la razón de por qué al locutor se le dobla? Sí, esto es la pregunta típica. Yo creo que es muy difícil que me vaya de un sitio sin contestar a esa pregunta. Yo digo, a ver si esta vez ocurre, pero no. Pues, a ver, varias cosas. La verdad es que yo podría haber metido el zapato profundamente en esa cuestión. La razón de fondo, la verdadera razón de fondo, es que a mí el sonido en directo no me gusta. Con la argumentación de que un micro de una percha no coge bien el sonido. No coge el sonido como tú lo oyes. Yo creo que el sonido real que tú oyes está mucho más cerca de cómo se dobla en estudio.
que no de cómo lo coge una percha con un micro unidireccional ahí a 2 metros encima de todo el mundo. Entonces no me gusta el sonido en directo, no me gusta. Y yo me encabezoné en doblarlo todo. Lo cual fue fácil de decidir porque cuando tú tienes a Isaac hablando a 200 metros en un canal y tú desde el otro sitio grabándole para que se vea el contexto y ¡ah, venga! Tienes que poner el audio allí y encima es un cañón de no sé qué y hace un viento que flipas. Allí tendrías que tener 2 o 3 personas de sonido. O sea, se complica todo muchísimo. Hay rodajes que no podríamos haber hecho o habríamos tenido que haber hecho más noches y tal. Es decir, si tú lo doblas todo, te quitas tener que llevar sonido de ambiente. Llevas un sonido de ambiente que te sirve de referencia para luego doblar. Pero te quitas todos los problemas de recoger los sonidos de campo. Como tú tienes un sonido de ambiente suficiente, lo que tienes que hacer luego es trabajar muy bien en estudio para que ese sonido sea lo más fidedigno al sonido real, por así decir, ¿vale? Pero yo me llevé una sorpresa, porque teníamos muchísimo rodado, y como yo dije, bueno, vale, como tú le pones a un inglés, le pones una voz en español y apenas se nota, ¡joder! Si doblo castellano con castellano, quedará. No, es dificilísimo. En cuanto te sales, ya se nota enseguida. Es terrible. Entonces tuvimos la suerte de que el actor de doblaje que cogimos es Ricky, y Ricky es un crack que es un espectáculo verlo en la sala de doblaje. Como pone, tal, se toma sus notas, corrige y engancha. Es impresionante. De verdad que es un arte, ¿eh? Y entonces, bueno, ya doblamos y tal. Y bueno, y hay detractores a favor y gente que no. Sobre todo la gente que conoce a Isaac dice, ¡ojo, qué raro! ¡Joder, qué raro suena Isaac!, ¿no? La gente que no lo conoce le da un poco igual. Y luego el que es muy avispado y se fija, dice, esto yo veo aquí algo raro. Esto está doblado, no sé qué tal, ¿no? Pero el 80% de la gente no se da cuenta. Y el sonido en plan doblaje... a ver, Isaac tiene una voz estupenda, pero Ricky la tiene más guay, ¿vale? Entonces, quieras que no, estar escuchando a una persona durante 1 hora hace mucho, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo lamento hablar así de claro, pero tenemos actores buenísimos, pero que van muy mal de palabra, ¿eh? Sí. Hostia, y entonces te hacen acting espectaculares y además son muy guapetes y todo, pero, hostia, cuando hablan... todo está muy forzado, no les cuesta tal. Sin embargo, coño, a ver, yo no creo que el Darth Vader americano, que ya sé que es muy bueno, no sé si podría compararse al que tenemos nosotros aquí. Bueno, con la voz de Constantino, ¿eh? James Earl Jones tiene una voz también. ¿Vale? Y es más, si yo no sé si habrá aquí algún enamorado de Cosmos y la voz de Carl Sagan. Eso era la segunda pregunta que te iba a hacer, porque yo siempre que veo ingeniería romana me evoca tantísimo a Cosmos. Y una de las razones... ¿Me quedo con un mosquito? Sí, está lleno de esto de mosquitos. Me evoca muchísimo a Cosmos y me gusta mucho que hayáis querido darle ese tono, porque estoy seguro que ha sido muy intencionado. Yo no me habría dedicado a esto si no hubiera visto Cosmos. Sí, así de claro. Yo creo que le debemos muchísimo totalmente a Cosmos en cuanto a divulgación. Nos ha cambiado la vida a muchos. Sí, y creo que Carl Sagan, en ese sentido, es el referente en divulgación. Lamentablemente, muchos otros campos se separan de eso. Pero a mí, me gusta y quería oírtelo si en ese sentido tenía razón, pero totalmente. Creo que sí, yo estoy aquí por culpa de eso. Porque yo iba para ingeniero, o iba para físico, iba para un montón de cosas de estas, y lo que me costaba es decir, ¿cómo puedo estar cerca de la astrofísica, de la arqueología, que también me gusta, de esto, y qué tengo que estudiar para estar cerca de todo? Y entonces cuando vi Cosmos dije, ya está. Porque además la manera de cambiar el mundo, tener la posibilidad de cambiar el mundo, haciendo un documental la tienes. Y con Cosmos se demostró. Entonces, yo creo que Ingeniería Romana evidentemente no tiene ni de cerca el impacto de Cosmos. Tengo productos y proyectos que podrían ir hacia esa línea, que espero que tengan esa potencial. Pero ya solo con lo que enlazan con esto, y de verdad con la gente, muchas veces lo que la gente me cuenta y que me dice, y las conversaciones con sus hijos y tal, es espectacular, ¿eh? El crear cosas y hacer vibrar a la gente tiene un valor especial, ¿eh? Os lo garantizo. Y no os lo digo por decíroslo. Yo os puedo decir además
que yo hace 3 meses, bueno, no, hace 6 meses, tuve que echar un poco cuentas a mi vida, a ver, de mi vida que había sido. Es decir, a ver, tengo que cerrar la contabilidad, ¿está bien hecho o no está bien hecho esto, no? El Ingeniería Romana brillaba en especial. Es decir, hostia, son esas cosas que dices, si me tengo que ir, hostia, esto... tienes la sensación de haber dejado legado, ¿no? Es un poco como los constructores romanos, ¿no? Construyendo para la eternidad. Pues es un poco esta sensación, ¿no? De dejar legado, de dejar huella, cambiar mentes, impacto positivo. Sí, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más, pero yo la verdad es que quería despedir esto un poco, dándote la enhorabuena y agradecerte que hayas traído un poco la divulgación en patrimonio o en historia, usando un referente como es el de Carl Sagan y de Corno. Entonces yo creo que tienes razones para estar orgulloso y yo, en nombre creo que de todos, te damos la enhorabuena. Gracias, Javier. Sí, la verdad es que bueno, es muy bonito y tal, pero bueno, tengo mi Cosmos por ahí trabajándose por detrás, ya veremos a ver si da tiempo o no de hacerse. Pero bueno, ahora de verdad os digo, tengo un superproyecto para Comunidad de Madrid, me llamaron, me dijeron, ¿qué nos puedes hacer? Les di una idea que parece que les han enamorado, está aprobada. No sé cómo la vamos a hacer. Tengo 2 o 3 proyectos parecidos. Necesito ayuda. Los que seáis talentosos, contactadme. Luego os paso la tarjeta. Gracias a todos. Bueno, pues vamos a clausurar. Es difícil ahora clausurar después de esta intervención. Yo a veces pienso, ¿se valorará realmente el congreso de máster? Porque como participo en varios máster y los congresos de máster suelen ser anodinos, en cambio en este me lo paso siempre tan bien, por una razón, y es que ¿para qué se hace el congreso de máster? Primero se hace para el alumnado, los que estáis aquí, los que están este año raro, porque hay mucha conexión, y para el público en general, que el congreso es abierto, por supuesto, con las intervenciones de esta mañana y las de esta tarde. Se hacen para los colegas y para juntarnos, que, bueno, eso es una pequeña satisfacción y hemos conseguido, este año también será distinto, pero conseguimos juntarnos mucha gente en julio, cuando está acabando ya, en nuestros términos, que es un curso. Y siempre es una satisfacción y yo creo que, como has dicho, la red se crea también así, o sobre todo así. Muchos nos conocemos mucho, pero admirándonos, viendo la pasión. Y luego hay una cosa fundamental, y es que aquí necesitamos tocar el futuro, y el futuro se toca viendo problemas. Y como han salido tantos problemas, quiere decir que hay mucho futuro. Es decir, he ido apuntando, hemos hablado de derechos y propiedad intelectual, de lo que está flotando, y nosotros en el máster nos estamos planteando de forma inminente el salto a otro tipo de, a Unreal, etcétera, los problemas de guión, porque ahora estamos incorporando otros elementos, la fidelidad histórica, y algo que, por la parte que me toca, me atormenta, y es cómo afrontar el organigrama de proyectos en un momento en el que da un poco de pudor decirlo, pero no sabemos muy bien por qué está reventando esto. Hay un montón de trabajo, hay un montón de proyectos, lo hablábamos antes, que no sabes cuándo te dan un proyecto, si alegrarte o echarte las manos a la cabeza. Y es decir, son un montón de problemas nuevos, por lo tanto de futuro, que son apasionantes, y que lógicamente con tu experiencia pues recojo el consejo absolutamente, es decir, trabajar en red, lo hemos comentado antes, ser muy generosos. Soy arqueólogo, lo sabéis, no hacer al arqueólogo, no cerrarnos, no coger las cosas para nosotros, que es un desastre eso, lo digo con conocimiento de causa del ámbito de la arqueología, abrirnos, ser lo más transparente posible, porque además, como esto va cambiando tanto, es tan líquido, aprovechemos la expresión o la filosofía, es tan líquido que tenemos que estar moviéndonos siempre y juntos yo creo que nos movemos mejor.
Entonces, el Congreso es este ámbito donde ponemos en contacto a nuestro alumnado de último año, nuestro alumnado de todos los años anteriores, que la verdad es que es muy fiel en seguir en contacto, a profesionales, al ámbito en este año, pues del más alto nivel. Y bueno, creemos que es absolutamente necesario en cualquier máster, pero más que tiene una orientación y una vocación claramente profesional, que los congresos sirvan para eso, que sean incluso, como a veces lo hemos planteado, miniferias, que se diga, pues mandadme currículum, ¿qué tal? Quiero decir, una cosa muy abierta en un sector, yo que vengo de uno más tradicional, el mundo de la historia, el mundo de la arqueología, que como está creciendo ahora, de forma ordenada, pero rápida, yo lo disfruto mucho porque es mucho más abierto que determinados ambientes académicos que, como pertenezco a ellos, me resultan muy pesados. Y aquí veo mucha más frescura, así que simplemente, por mi parte, mantengamos la frescura todo el tiempo que podamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues por mi parte, muchas gracias a todos por asistir, por participar, por compartir y por ilusionarnos y apasionarnos, que al final es, de alguna forma, el secreto que nos has dicho que está detrás de todo esto, que es la pasión, que es... Yo siempre lo digo, ¿por qué hago esto? Porque a mí me pagan por dar clases y por investigar artículos que no lee nadie, pero bueno, supongo que es necesario y tal. Y es que me divierto. Bueno, a ver, creo que tenemos una suerte enorme y es que nos lo pasamos muy bien haciendo estas cosas. Nos lo pasamos pipa. Lo que hay que andarse con cuidado es eso, de que puedes entrar en una dinámica de que al final estás produciendo un 20% y haciendo gestión y administración en un 80%. Hay que tener cuidado con eso, Y luego también, pues... ser ambiciosos, pensad en proyectos grandes, hay que ir ahí hay que conquistar a los gringos. Claro, tenemos que ir para allá, tenemos que alucinarlos, o sea, podemos competir con ellos perfectamente sin ningún tipo de problema, pero hay que unir esfuerzos, hay que unir proyectos. Muy bien. No sé si mis compañeros quieren, sobre todo, bueno, Javi, que eres el artífice, yo quisiera que Javier, que es el artífice de buena parte del máster y del congreso, clausure él, porque y aprovecho siempre, pero lo digo públicamente, muchas gracias a todos, pero a Javier, que es el hermano mayor en el máster, que os ha acompañado y que nos acompaña a todos. Nada, muchas gracias. De verdad, soy muy feliz de estar aquí y de tener este trabajo que a mí me apasiona. Yo siempre he creído firmemente que el congreso, y antes de tener el máster, nos esforzábamos en hacer también un punto de encuentro cuando terminaba, porque he tenido siempre esa convicción que era necesario el contacto y era necesario el que nos encontrásemos y que entre todos creásemos ese espacio de esa palabra que gusta tanto, de networking, donde intercambiemos absolutamente todo. Entonces, yo creo que, mientras que siga ligado a esto, haré el esfuerzo todos los años porque nos sigamos viendo y sigamos estando en contacto y sigamos creciendo en esa red de ayuda, colaboración y de trabajo. Entonces, muchas gracias a todos por el esfuerzo que habéis hecho y nos vemos el año que viene.